muchísimas gracias por continuar en sintonía de Cambios, un programa en donde pretendemos reflexionar pues en torno a temas que seguramente van a ser de su interés, y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en esta mesa de reflexión al licenciado Eliseo Cabrales, es el presidente de los Tribunales de Justicia aquí en el municipio de Torreón. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, aquí estamos a la orden. En múltiples encargos, pero ahora le toca estar acá. Ahora estamos aquí en el Tribunal de Justicia Municipal. Bueno, y con amplia experiencia en el terreno policíaco, ¿no? Pues sí, tuvimos la oportunidad de ya colaborar durante bastantes años en lo que es la Procuraduría y en algunas agencias del Ministerio Público y de la Policía Ministerial también. Bienvenido, licenciado. Está también con nosotros el licenciado José Antonio Zúñiga Sosa. Él es el juez municipal en el municipio de Lerdo. A sus órdenes. Bienvenido, gracias por estar. Hace muy poco tiempo estuvimos publicando información en los medios de comunicación, no solamente de la casa a la que pertenezco, sino en pues prácticamente todos, sobre las condiciones en que se encuentran las cárceles municipales. Y de pronto, bueno, si los recursos públicos son escasos para bienes que son básicos como la pavimentación, agua potable y demás, no quiero imaginar qué pasa pues en el sistema carcelario municipal. Bueno, ya vi las caras que hicieron y pues probablemente no hay muchos recursos para solventar las necesidades que se pudieran tener en ese tipo de espacios. ¿Empezamos con Lerdo? Como guste. ¿Cómo va la cosa por ahí, licenciado? Mire, afortunadamente para Lerdo, el edificio pues es de reciente creación, lo entregaron apenas en el 2012, tenemos 5 años con el edificio. En cuanto a condiciones, pues ahí en estos momentos se encuentra muy bien. Se cuenta ahí con 4 módulos de detención o celdas, ¿sí? Un área para menores infractores que no están en calidad de detenido. Y realmente ahorita las instalaciones, se podría decir que están me atrevo a decir que así, en óptimas condiciones, porque tenemos 5 años y duró un tiempo sin usar por la situación que pasó en el 2012. Y las condiciones de la cárcel municipal de Lerdo sí son buenas ahorita. Ahora, veía yo que hacía pues una cara en relación a los recursos, nunca van a ser suficientes para tener estos espacios, y bueno, y sobre todo, nadie quiere tener una cárcel en buenas condiciones porque implica que pues hay muchos infractores. Sí, lo que pasa es de que, acaba de llegar al municipio de Lerdo, acaban de dotarlos con algunas patrullas más, acaban de entrar, ahorita tienen una plantilla de 122 elementos, que son poco realmente para cubrir todo lo que es Lerdo y sus rancherías, poblados y sobre villas. Todo por la, Así es, tenemos algunos lugares tan lejos como Picardías, Nazareno, para este lado tenemos lo que es la mina, y realmente aunque sí se cuenta con patrulla, pick-up, motocicleta y todo, pero sí como que nunca es suficiente, no es suficiente. Pero es lo que le digo, sí va avanzando, En ese sentido, ¿esa cárcel municipal recibe infractores de qué tipo? Nada más faltas administrativas. Sí, los elementos tienen la orden de que cuando o detienen a una persona o les ha reportado alguna situación que la conducta sea un delito, remitirlos inmediatamente al Ministerio Público. Sí, en ese sentido, entonces estamos hablando de gente que escandaliza en la vía pública. Sí, de hecho, podríamos decirle que nuestras principales detenciones, aquí traigo la última estadística, son por alterar el orden público, por ingerir bebidas en vía pública también, y una que otra queja de vecinos, deambular, pero realmente es son faltas administrativas contempladas en nuestro bando de gobierno, policía de policía de buen gobierno. Ahora, en esos 5 años en los que comenta usted que el edificio pues es relativamente nuevo, ¿realmente hay necesidad de tener este tipo de espacios para la cantidad de personas que cometen infracciones? Sí, porque a partir de los cambios que hubo en que desaparecieron todas las casetas que había en diferentes comunidades y en la misma ciudad, pues quedó únicamente la que tenemos ahorita en la cárcel municipal, el resto municipal, la Dirección de Seguridad Pública, el edificio. Entonces sí es necesario contar con un lugar así.
¿Resguardan a otro tipo de personas que cometen delitos? No, delitos no conocemos. En ese sentido, no conocemos. Ahí no, directamente no. No, de hecho, contamos ahí con 2 jueces calificadores que se dedican a válgame la redundancia, a calificar las faltas administrativas. Y si ellos mismos, nuestro reglamento nos obliga de que si de la conducta desplegada, que vamos a decirlo así, la policía detuvo a una persona, a veces se dicen escandalizar en vía pública o se estaba entonces, peleando. sí, exactamente, entonces sí hubo un herido, o sea, dice que se andaba peleando, sí, pero hubo un herido, ya lo convierte en un delito, entonces ya no les compete a ustedes, ya no nos compete a nosotros. Ahora, ¿hay cultura entre los ciudadanos como para entender este tipo de situaciones? Es decir, ¿cuándo se comete una falta administrativa y cuándo se comete un delito? Sí. No, vamos a decirlo así, si le ponemos un porcentaje, vamos a decir que un 70-80%, porque a veces sí, nos reportan situaciones que realmente son delitos, que le decimos, bueno, vamos a darle atención porque es nuestra obligación atenderlos como primer respondiente, pero ya una vez que llegamos al lugar o llegan los elementos al lugar, se dan cuenta que la situación realmente constituye un delito, a veces de violencia intrafamiliar o una riña que donde ya hubo heridos o donde hubo bastantes daños. Entonces si ya la gente dice, bueno, es que ustedes son los, ¿para qué lo canalizan? Por eso les hablamos a ustedes y no podemos puesto nuestra denuncia. Directamente. O sea, la cultura sí apenas, sí ha permeado, pero todavía le falta a la gente. Es un como especie de primer filtro, por sí, decirlo de alguna forma. Así es. Ahora, en el tiempo que se ha generado este tipo de cultura, porque usted mencionaba el 2012, el 2012 cuando empezó todo el tema de la inseguridad. Bueno, inició antes, ¿no? Antes del 2007, más o menos aproximadamente. Así es. Cambió un poquito la cultura en ese sentido, es decir, porque bueno, hasta nos quedamos sin policías. Así es, nos quedamos sin policía, nos quedamos sin es lo que le decía, sin funcionara la Dirección de Seguridad Pública, tomaron el otro tipo de autoridad el resguardo de la ciudad, sí, y ya fue cuando se inició de nuevo. Pero eso le digo que ahorita vamos con 122 elementos activos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se comete una infracción y hay resistencia a la autoridad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un accidente? ¿Se resguarda este tipo de personas? En los accidentes, como primera atención es la Dirección de Seguridad, de Tránsito. De Tránsito y Vialidad. Sí, y Vialidad. Entonces, nosotros ahí mismo en el juzgado tenemos un área que se encarga de ver los accidentes como primer. Cuando no hay heridos, solamente daños. Habiendo heridos, se trasladan inmediatamente al Ministerio Público, porque ya hay esos de sangre. Entonces, aquí nosotros nos remite el parte de accidente, la Dirección de Tránsito y Vialidad. Él mismo, el Tránsito y Vialidad, les da una cita con nosotros ahí en el juzgado. Y nosotros vemos, y la primera entrevista con ellos es combinarlos a una conciliación. De hecho, si un arreglo cordial. Así es, de hecho, si no llegan a esa conciliación, se dejan a salvo sus derechos. Es más rápido, ayudamos bastante a las mesas del Ministerio Público a la sobrecarga de trabajo, porque a veces son hechos de únicamente daños, que a veces no sobrepasan ni los 3,000 pesos. Entonces, a veces con eso se van hasta el Ministerio Público y saturan también ya con las situaciones más difíciles. Se convierte en un problema de nunca acabar. Así es. ¿No? Ahora, en el caso del municipio de Torreón, ¿cómo van las cosas? Seguramente por el tamaño del municipio y por la cantidad de gente que ahora circula en la noche, se generan muchas situaciones sí, ahí de faltas administrativas. De hecho, la cárcel municipal tenemos ahorita 12 celdas. 12 celdas. 12 celdas que están divididas para aquellas personas que infringen el bando de policía, es decir, aquellos que van a disposición del juez calificador y separadas de aquellos que están a disposición del Ministerio Público. Asimismo, se cuenta con 2 celdas para, por ejemplo, para damas o mujeres que a veces cometen algún tipo de delito por daños, por ejemplo, daños culposos que llegan a tener algún accidente automovilístico en el cual resulta alguna persona lesionada.
tenemos 2 celdas especiales para mujeres y tenemos también 2 módulos, que esas no son celdas propiamente, ya son como especie de módulos para menores infractores, ¿verdad? Sí los tenemos ahí separados. De igual forma, bueno, se cuenta con 3 jueces calificadores y 3 secretarios de abogados que también pueden hacer las veces de jueces calificadores para atender al número de personas que son ingresadas diariamente por faltas al bando de policía, es decir, por faltas administrativas o bien por delitos que ya tengan que ser consignados al Ministerio Público. Normalmente pues sabemos que la cárcel municipal pues es una área de detención provisional, mientras la persona resuelve su situación, ya sea pagando una multa o cumpliendo un arresto cuando son faltas administrativas, o bien pues siendo puestas a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público, una vez que resuelva su situación, pues en máximo 48 horas tendrá que ponerlas en libertad o turnarlas al cerezo. Ahora, ¿qué pasa cuando se hacen este tipo de retenes en donde se detiene pues, a las personas que andan muy alcoholizadas y se les retira el vehículo? ¿Ustedes auxilian a las autoridades de vialidad? Sí, de hecho, dentro de las áreas que contempla el tribunal se tiene un cuerpo médico. Tenemos 7 peritos médicos, de los cuales cuando hay operativos de alcoholimetría, ellos participan muy activamente, y las personas que resultan con algún grado de ebriedad son puestas a disposición del Ministerio Público, porque ya sabemos que el conducir en estado de ebriedad constituye un delito, y son trasladadas a la ergástula municipal también, a las áreas que correspondan. Es decir, si es una dama, que es muy raro el caso de que llegue una persona del sexo femenino, pero bueno, que participe en un choque o bien en alguna situación de alcoholimetría, pues son puestas en las celdas especiales para damas o personas que participan en este tipo de ilícitos. Pero sí, el cuerpo médico participa en este tipo de operativos. Ahora, ¿cuál es la condición que en este momento impera ahí en la cárcel municipal, en estos separos? Pues acabamos precisamente de tener una visita de inspección de parte del licenciado Jorge Luis Morán, nuestro presidente municipal, precisamente para ver una serie de acondicionamiento que se hizo, una serie de remodelaciones, y también supervisar, bueno, la entrega de material para los médicos peritos que están adscritos al tribunal. Asimismo, se realizó la supervisión para constatar que las celdas estuvieran limpias, que las áreas del interior de los baños pues estuvieran también con la higiene necesaria, y también cubriendo sobre todo ahí el aspecto de privacidad, que fue una de las recomendaciones que se hizo. Actualmente podemos decir que todas las celdas pues cuentan con aspersores, con ventiladores, ¿verdad? De movimiento, que ayuda para que esté continuamente circulando el aire, y con su ventilación y con su luz necesaria para que también, bueno, la estancia de ellos pues sea digna también. Ahora, ¿es una carga onerosa para el municipio el contar con este tipo de sistema en donde pues, se inhibe la conducta no necesariamente delictiva, sino más bien de infracción al bando de policía y buen gobierno? Sí, bueno, sí es importante mencionar que actualmente se trata de dignificar mucho la situación de los internos, es decir, sobre todo aquellas personas con discapacidad. Se tiene una celda especial para personas con discapacidad, y dentro de las recomendaciones y de las situaciones que se nos ha encomendado por parte del alcalde de estar supervisando continuamente, pues es la atención médica a los detenidos y es la alimentación de ellos. Es decir, desde un principio nosotros no tuvimos problema, ha habido el suficiente apoyo siempre por parte de la presidencia municipal a efecto de darles sus 3 comidas a los internos, y que no falte el agua, que no falte los servicios básicos que ellos necesitan para en el momento en que están internados. Ya sabemos que aunque es provisional, pero bueno, esos momentos tienen que ser también acordes a la garantía que les otorga la Constitución. ¿Cuánto tiempo es el que permanecen en promedio una persona que comete infracciones de este tipo? Normalmente no pasan de 24 horas. 24 horas son las que permanecen. Excepto aquellos que de alguna manera no puedan pagar la multa, pues cubren el arresto. Es decir, el arresto no puede ser mayor de 36 horas. Son 36 horas. 36 horas máximo. Sí, las que pueden permanecer ahí. Nosotros tenemos actualmente ya establecido lo que es el sistema de
trabajo comunitario. Es decir, aquellas personas que se encuentran a disposición del juez calificador por alguna falta administrativa, que no puedan pagar su multa, entonces ellos optan por realizar un trabajo comunitario y de manera voluntaria ellos acuden pues a limpiar alguna plaza, a cortar el césped, a pintar alguna barda de alguna escuela. Y con eso se cubre. Y con eso se conmutan las horas de arresto por trabajo comunitario y obtienen su libertad. ¿Qué tipo de infracciones son las que más se cometen en el municipio de Torreón? Aquí en Torreón son, normalmente ahorita que estaba escuchando a mi colega, también es normalmente el alterar el orden en vía pública, el tomar bebidas embriagantes en la vía pública, o combinado, ¿verdad? Alterar el orden Estando en estado de ebriedad. las bebidas embriagantes. Y también tenemos muy recurrente el aspecto de la riña simple, ¿verdad? La riña simple en algunas semanas ha estado como primer motivo de detención aquí. Y dentro de esa falta de riña simple, es decir, aquellos actos en la que la persona es agredida física o verbalmente, pero que no llegan a constituir lesiones, porque de llegar a constituir lesiones tendría que ponerse a disposición del Ministerio Público. Pero dentro de la riña simple sí tenemos más del 50% de maltrato familiar. ¿Siempre violencia familiar en ese sentido? No violencia familiar, pero sí un maltrato, es decir, una agresión física y verbal, y aclaro, sin que llegue a constituir algún delito. Es decir, aquella persona que llega y empieza a insultar a la esposa o a los hijos, o al revés, el hijo que llega a insultar a los padres o que los empieza a amenazar sin llegar a alguna lesión. Entonces se pide el apoyo de cualquier corporación, y ellos acuden, los ponen a disposición del juez calificador y en ese sentido les damos seguimiento a este tipo de faltas. Ahora, en el tiempo que usted tiene al frente de este encargo, ¿se ha incrementado este número de agresiones y de faltas al No, ha sido constante, ha sido permanente, sí, ha sido permanente. En estas últimas semanas ya la riña simple dejó de estar en primer lugar y el principal motivo ha estado en estas dos últimas semanas el escandalizar en vía pública, alterar el orden en vía pública y el tomar bebidas embriagantes en la vía pública. Este tema de tomar bebidas embriagantes, de pronto la gente se lo toma como a broma y piensa que no es una infracción. Así es. Generalmente es gente que empieza a tomar afuera de su casa o en su vehículo. Así es. Esto siempre va a ser una infracción. Siempre está contemplado así, de esa forma, y tiene su monto de multa y tiene también sus horas de arresto, pues aquellas personas que no puedan pagar la multa. Normalmente nosotros hacemos una supervisión continua y hacemos un recorrido diario a la Ergástula Municipal para ver la condición de los internos, que se les proporcione el teléfono, que se les atienda si se sienten mal por parte del médico, que se les dé sus alimentos, y algunos pues solicitan el apoyo, ¿verdad? Dicen que pues nada, fueron detenidos por estar tomando una caguama en alguna esquina, sí. Y entonces yo les digo, así como cuando van a juntar para la caguama, así guarden para la multa por aquello de que los detengan. Porque ¿verdad? siempre los van a detener en caso de que sean sorprendidos. Exactamente, así es. Ahora, el tema es que estando dentro de su casa pues no hay ningún problema, pero sí afuera. Y el otro tema que tiene que ver con manejar en estado de ebriedad. Ese en cualquier grado ya constituye una Constituye infracción. un delito, ya es un delito. Así es. La conducción de vehículo en estado indebido viene tipificada en el Código Penal como tal, como delito, y entonces esos ya son puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. ¿Hay grados en ese sentido? Sí, tenemos hasta 3 grados, hasta el tercer grado de ebriedad. Es decir, ¿eso qué significa? Por ejemplo, para que la gente nos ilustremos, ¿es tomar una copa de tinto, por ejemplo, y ya implica un grado de ebriedad al conducir? No, normalmente ya el grado tiene que rebasar cierto porcentaje, ¿verdad? Tiene cierto rango de acuerdo a la alcoholimetría que realiza, la prueba de alcoholimetría que realiza el médico. Si sobrepasa determinado rango, entonces ya tenemos nosotros de hecho dentro de las cosas que implementamos es poner ahí donde está el consultorio, donde tenemos al médico perito en turno, nosotros le tenemos ahí a la vista los grados de ebriedad para que la gente sepa y al momento de estarle practicando la alcoholimetría, ellos pueden, el médico le tiene que mostrar el grado que sacó y ver el rango en el cual pertenece. Licenciados, la pregunta es para ambos. ¿Qué tanto los ciudadanos de esta región conocemos este bando en cada uno de los municipios de buen gobierno?
y bueno, porque se supone que vivimos en sociedad y tendríamos que ser más civilizados, ¿no? Así es. Pero ¿realmente la gente sabe de este bando? Yo creo que desconocen, saben que, por ejemplo, muchas de las situaciones que se dan, por ejemplo, drogarse en vía pública, todos saben que si hay gente que se está drogando en vía pública, saben que si alguna corporación policíaca, alguna patrulla pasa, los va a detener, ellos lo saben, aunque no conozcan el bando. La persona que está maltratando a otro, que quiere agredir a otro, sabe que si va a pasar la patrulla los van a detener por riña. Quizá hay algunas situaciones en las que ellos dicen, ¿a poco esto puede constituir una falta? Por ejemplo, el decir alguna obscenidad o tratar de tocar a alguna persona de manera maliciosa, ¿verdad? Entonces, que sepan que también esto constituye una falta dentro del bando de policía. Por ejemplo, de pronto vemos grupos de jóvenes que piropean a jóvenes y eso también puede constituir, si la persona los denuncia. Si la persona, por ejemplo... Bueno, más que delito, una infracción. Sí, como una infracción que diga, pues me dijeron ya, no solamente que guapa, sino que una cuestión obscena. Claro. Entonces sí puede constituir una falta. O sea, por todo ese tipo de cosas pueden ir a parar a la cárcel municipal. Así es, sí. El juez calificador verificará primero que el motivo de detención sea justificado, ¿verdad? Que realmente, si traen a una persona por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, pues que venga el certificado y que el certificado constante lo que la policía está diciendo. Porque hay veces que nos encontramos, por ejemplo, si la persona dice fue detenida por estar tomando bebidas, pero no trae ni siquiera aliento alcohólico, entonces no acredita, no se justifica esa detención. Y el juez calificador debe estar muy al pendiente también de eso para evitar también que haya abusos en contra de la ciudadanía. ¿Se dan ese tipo de abusos? Bueno, es una pregunta retórica, pues seguramente sí, pero ¿qué hacen ustedes para evitar este tipo de abusos? Pues como lo comenta aquí el licenciado Cabrales, esa es la función principalmente del juez calificador, porque vamos, a una persona la remiten por llamarle, por decirlo, con un segundo grado de ebriedad. Entonces él pide hablar muchas veces, porque lo remiten a barandilla directamente a la celda. Entonces él pide hablar con nosotros. Entonces nosotros, como dice él, tenemos la obligación de prestarle el teléfono, con quien se quiere comunicar. Entonces cuando dices que mira, entonces nosotros no podemos, no somos los peritos en la materia, pero pedimos, nosotros no aceptamos a nadie, a ningún detenido si no va certificado médicamente. Entonces cuando vemos, oye, pero nos está remitiendo por segundo grado de ebriedad y trae punto... Es decir, que no tiene el el grado de ebriedad que están rango, diciendo sí. ya en el rango. Entonces le preguntamos a uno de los médicos, oye, esto porque así me lo está remitiendo a la policía, sí. Y a veces le decimos, oye, ¿le puedes practicar así? Dices que no viene, trae aliento alcohólico, que decía ahorita como bueno, usted. es lo que les comentaba. Entonces, ¿no? sí. Y esa persona, pues hablemos también, como quien dice, de lo bueno y de lo malo. Esa persona tiene todo el derecho de presentar su queja ante los elementos que lo tuvieron, ante el juzgado administrativo municipal o en Contraloría, donde guste ellos. Muchas veces se quejan primeramente ahí con el superior, pero a veces dicen, bueno, que como es lo mismo, pues deciden hablar con como el juez calificador los atendió y levanta esa infracción, dice que no, realmente por lo que lo está remitiendo, ¿no? Entonces dice, bueno, pero es que siento que se me violentaron mis garantías. Entonces es cuando acude a Contraloría o con nosotros. Porque también hay que decir las cosas como son, o sea, sí tenemos algunas quejas contra algunos elementos, o sea. Porque hubo exceso en... Sí, definitivamente. Bueno, puede ser exceso, puede ser o una mala apreciación porque no hay un certificado médico. Así es, por ejemplo, por poner una situación, afuera de la escuela, ya ves que ahora me gusta mucho que los muchachos se avienten cuando andan bailando y todo, llegaron y... tranquilos, ¿no? Se los llevaron porque andaban alterando. Y bueno, sí, cierto, o sea, pero es que ahí es el criterio porque pues, no estaban provocando ningún daño, o sea, se estaban divirtiendo. Sí, a lo mejor sí se hacen más a la acera, que es el bulevar, o si están agrediendo a una persona y todo. Porque dicen, bueno, ¿cuál es el agredido? Pues aquí estamos los 11 pero ¿quién es el agredido? ¿Quién es el que nos...? Ahora, ¿puede pasar este tipo de situación de que los vecinos se quejen en contra de un grupo que sea demasiado ruidoso, que tenga la música muy fuerte, etcétera? ¿Eso también constituye una infracción?
También el bando loco. Es que bueno, ahorita que pregunta, discúlpele. Sí, adelante. Ahorita que decía usted que si conocen el bando, pues realmente el bando se compone de más de 340 artículos Son para conocerla. 340 artículos en el caso de 333, más de 340 artículos. Entonces, de conocerlo, pero la parte de infracciones es relativamente de unos 40 artículos de todos modos. Pero, como dicen ustedes, sí hay, porque se maneja un rango de decibeles, por ejemplo, si usted tiene una fiesta y hasta 1 hora que tiene un permiso dado por protección social y todo, entonces sí a veces está excediendo. Se quejan los vecinos, va policía y dice policía, bueno, bájenle, ¿no? Entonces manda a los de protección social, que son los que si traen un decibelímetro, que checa esto, que les puede. O sea, hay apercibimientos, pero no constituye pues para que lo detengan y lo lleven a la cárcel municipal. No, porque afortunadamente siempre hemos tenido la respuesta positiva, o sea, cuando ven ya a la seguridad pública y todo. Le bajan. Sí. Ahora, en el caso de Torreón, ¿sucede lo mismo? Porque Sí, no nada más se trata de gente que... Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros esa situación muy común de personas que se quejan de exceso de ruido de los vecinos. Sí, debería de haber las cantidades de llamadas que recibimos en WhatsApp por ese tema, ¿no? Exactamente, y entonces nosotros los invitamos a que vayan y pongan la denuncia, porque nosotros abrimos un procedimiento ahí. Tenemos 2 jueces de procedimiento que ven todo tipo de denuncias a fin de que se... exista la debida convivencia y la paz social. ¿Y qué es ahí. lo que se tiene que hacer en ese caso, licenciado? ¿Se lleva alguna prueba, se graba, Así es. se manda? Así es. ¿Qué es lo Cualquier que medio de prueba es indispensable ahí. Es decir, la persona primero lo que tiene que acudir es con una identificación, le da un comprobante de domicilio para decir, yo soy Juan Pérez y vengo a denunciar a mi vecina que se llama fulana tal y vive en tal parte. ¿Por qué? Porque continuamente pone el volumen muy alto, ¿verdad? De su radio o de su grabadora o lo que sea, o los perros que tiene continuamente ladran también toda la noche o lo suelta y causan muchos destrozos en mi propiedad. Entonces nosotros le recibimos la denuncia, la turnamos con el juez de procedimientos que está en turno y en ese momento él abre un expediente, cita a la persona y trata de llegar primeramente a una conciliación con ellos. Es decir, los conmina a que realicen un convenio de convivencia pacífica y si la persona acepta, entonces hay un compromiso de que va a moderar su ruido, de que va a tener cuidado con sus animales, de que va a tener cuidado con la basura que tira, etcétera. Si no, entonces el procedimiento continúa hasta lograr una resolución por parte de ese juez. Ahora, ¿ese tipo de denuncias se reciben muchas, son pocas? Bueno, porque hay mucha gente que no quiere tener problemas con los vecinos. Y muchos desconocen realmente que se puede hacer ese tipo de denuncias. Y sí, no recibimos muchas, de hecho un promedio de 5 a 8 denuncias por semana, ¿verdad? Y se concluyen también de 8 a 10 casos de asuntos que habían quedado rezagados y se van concluyendo, es decir, está continuamente trabajando el tribunal en esa área de los jueces de procedimientos y no solamente eso, también otro tipo de situaciones que nosotros manejamos como los recursos de inconformidad contra los actos de los directores, por ejemplo, de área, que los manejamos ya en lo que es el tribunal colegiado. Ya también con ustedes. Así es. Por ejemplo, si yo tengo una queja en contra, no sé, de Protección Civil. Así es. O de algún otro funcionario de la administración. Sí, también. por una acta, por un acto, ¿verdad? De autoridad que una expedición de alguna licencia de funcionamiento que no debía haber, de acuerdo a la apreciación de la persona, que no se debió haber otorgado, o bien alguna licencia de construcción que fue indebida o que se considere indebida, ahí puede poner precisamente la denuncia y tenemos la instrucción del presidente municipal de atender todo este tipo de situaciones y verlas con total apego a derecho. ¿En dónde el ciudadano que nos está viendo puede revisar este bando de policía y buen gobierno para conocer pues sus obligaciones, pero también sus obligaciones y sus derechos, ¿no? Definitivo, sí es importante que ellos conozcan derechos y obligaciones. ¿Y dónde lo pueden consultar? Pues puede en la página del municipio, ahí puede ver todas las leyes y reglamentos, ¿verdad?, que necesite a fin de que puedan estar conocedores, conscientes de sus derechos y de obligaciones y pueden incluso imprimir algunas de ellas. ¿Algún teléfono a donde puedan dirigirse? Sí, cómo no. Para solicitar más información. Sí, 87 11 89 38 39.
directamente atendemos nosotros ahí 24 horas. Ok, 8711-893839 el teléfono ahí en Tribunales de Justicia en el municipio de Torreón. Y en el caso de Lerdo, normalmente nos habla, manejamos un teléfono ahorita que estamos por cambiar, pero tenemos, si gusta copiar un celular que es el que estamos dando ahorita. Es el que están dando. Sí, el 8711 90 sí. 48 Sí. 79. Bueno, lo repito, 8711 90 48 79. Sí. Porque créanme que es increíble la cantidad de llamadas que recibimos a través de WhatsApp en los telediarios en torno a este tipo de situaciones, ¿no? Mala convivencia con los vecinos, Así es. Sí. por el volumen, por las mascotas, por N cantidad de cosas. Y igualmente, como lo dice aquí el compañero, el bando de policía y gobierno está disponible también en el portal del ayuntamiento, y también está en versión descargable para que el que guste lo pueda pues leer y enterarse cuáles son, porque así como vienen las faltas, vienen sus derechos. Por ejemplo, el problema de los lotes, que tengo un lote en un lado y cómo le hago, pues ahí viene qué se puede hacer, y que si es una infracción o algo, porque a veces preguntan y ¿qué hacemos? O sea, si hay un lote, está abierto, así lo abierto, no hay nada absolutamente, ¿y qué hago? Entonces llegan y se presentan al ayuntamiento, presidencia, y andan pues dando vueltas por todos lados porque no saben a dónde presentar su queja. Sí, eso es Muy importante. bien. Nosotros ahí tenemos el módulo de atención para orientación, de decir, este asunto compete a la Procuraduría o compete aquí, para no traer a la gente de todas partes. Y es importante porque que pongan la denuncia, porque muchas situaciones que se inician con algo menor, a veces terminan en consecuencias muy graves. O nadie quiere terminar en la cárcel municipal. Así es. Bueno, pues les agradecemos a ambos, al licenciado Eliseo Cabrales, el presidente de Tribunales de Justicia aquí en el municipio de Torreón, y al licenciado José Antonio Zúñiga Sosa, juez municipal allá en Lerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. a ustedes. Bueno, nosotros vamos a una pausa y enseguida vamos a continuar con el tema de Laguna Yo Te Quiero. Tenemos por ahí a nuevo presidente y tienen también un nuevo concepto para hacer reflexionar a los más jóvenes. Regresamos.